Bueno, espero que hayan podido ver, vi que varios pudieron ver el video de la clase y ahí habrán encontrado que habrán encontrado que había justamente estos esquemas que había dibujado en la pizarra. No sé si se pudieron ubicar, estuvo medio difícil por el hecho de que lo puse como imagen, no como video, pero era similar a lo que me había comentado. Eh, Vamos a retomar sobre el punto final de perdón, ideal del yo ideal. Te voy a mostrar este último esquema, que este esquema no se lo había mostrado en la pizarra, si puedo compartir. Quienes vieron, el esquema está eh, en la página 212 del seminario 1. A ver si lo puedo compartir acá. ¿Se ve ahí? ¿Lo estoy compartiendo? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Eh, Ven que hay diferencias en este esquema, ¿no? En comparación al otro que les había mostrado anteriormente. El otro esquema, acá ven el cursor, ¿ustedes? Sí, profe. Sí, sí se Sí, ve. perfecto. Bien. Entonces, este era el sector que nosotros teníamos ubicado en el esquema anterior. Solo que este espejo, que es el espejo cóncavo, estaba del otro lado. ¿Recuerdan? Estaba acá. ¿Dónde ahora está el espejo plano? La caja estaba invertida. ¿Se dan cuenta? El hueco de la caja estaba para este lado, para que refleje en la superficie del espejo cóncavo. Fíjense que ahora hay una inversión de los elementos y justamente lo que hay es la inclusión de este espejo plano. Rápidamente, para retomar, no nos vamos a detener mucho en esto. El espejo, el espejo plano produce una imagen virtual, es decir, una imagen subjetiva, es decir, la vemos ahí donde no está. Si pueden observar acá en el esquema, tenemos el espejo plano, el objeto está acá y la imagen del objeto se produce acá atrás, en el fondo de la pared, digamos, del espejo que tenemos nosotros, plano. Se dan cuenta que se produce acá la imagen donde no está, porque el objeto está acá. Sin embargo, con un espejo cóncavo, la imagen se produce ahí donde está, se la ve en el lugar donde está, ¿no? Al modo de un holograma. Esto es lo que habíamos señalado. Ahora uno puede decir, ¿y para qué Lacan introduce el espejo plano? ¿No? Porque, y esto es lo que vamos a empezar a trabajar la clase de hoy, de acá en adelante, es que cuando introduce el espejo plano, lo que introduce es el campo del otro, pero del otro con mayúscula. Nosotros habíamos dicho que había una diferenciación para Lacan entre lo que implicaba el otro con minúscula y el otro con mayúscula. El otro con minúscula es el otro del semejante, el otro igual que yo, ¿no? El otro de la imagen incluso que vemos en el espejo, el otro del congénere en el ejemplo de la etología de la paloma, ¿no? Es decir, el otro en el campo imaginario. Es el otro de la rivalidad,
¿no? El otro con el cual me relaciono eh, en lo diario. Ahora, el otro con mayúscula es el otro del campo simbólico. El otro que Lacan menciona en algunos de sus seminarios como tesoro de significantes. Ya vamos a ver eso cuando veamos el seminario 5, ¿no? El otro que podemos remitir a toda la legalidad y el campo de sentido que nos trasciende, es decir, aquello propio, podríamos decir, de la cultura, aquello propio de lo ideal. Esto es fundamental porque fíjense que si antes en el esquema anterior, en el esquema anterior, eh, no sé si ustedes ven mi pantalla completa o ven solo la pestaña. Por ejemplo, ahí Se ve la cambia, pestaña. Se ve la pantalla completa, si no perfecto, me equivoco. perfecto. Acá tenemos, se ve medio chico, a ver si lo grande. Se dan cuenta que acá nosotros, en este espejo cóncavo, en tanto se produce una imagen real, que es la imagen que se produce en la parte superior, donde estas flores que están en la parte inferior dentro de la caja, no accesible al ojo, en tanto reboten los rayos en el espejo cóncavo, la imagen aparece en la parte superior y converge el florero con la imagen. Hablábamos de esto para la construcción del cuerpo, ¿no? Ahora, también dijimos que cuando el infans podría construir su imagen en el espejo, en un momento Lacan dice, también gira su cabeza, eh, perdón, pero a veces voy aceptando a gente que va ingresando, gira su cabeza buscando la aprobación de otro, ¿no? Buscando qué le dice el otro. Por eso hablábamos de cómo también una imagen se puede construir con palabras. Entonces acá Lacan introduce el espejo plano. Se dan cuenta que es una metáfora, podemos pensarlo así, para poder pensar en cómo nos constituimos también a partir del otro. El mundo simbólico es un mundo que nos precede, es un mundo organizado de significados y sentidos en los cuales nosotros venimos a insertarnos, no solo el de la cultura, sino también del ideal propio de nuestras familias. Esto es fundamental. Hablábamos de la constitución del deseo también en base a esto. Poníamos los ejemplos de los tipos de familia, de las organizaciones familiares que se habían dado eh, anteriormente. eh, es decir, para poder pensar en cómo, en cómo esto que parece algo dado tiene que ver con una construcción simbólico-imaginaria. Es decir, no forma parte del programa instintual que sí aparece en los animales. Entonces, la versión de lo natural queda totalmente perdida, ¿no? Queda como mítica para nosotros.
Bien, Lacan constantemente habla de la posición del ojo como algo fundamental. En tanto, en el esquema esté ubicado en un lugar preciso, los rayos convergen en un punto y es ahí donde se puede formar la imagen. Si uno no está ubicado, esto lo digo rápidamente porque ya lo desplegamos bastante en clase. Eh, pero ahora introduce el espejo plano y agrega algo en este sentido. Dice que va a depender de la inclinación del espejo plano, va a depender de la inclinación del espejo plano para que esa imagen también se pueda producir. ¿Se dan cuenta? En el gráfico tenemos de este lugar la imagen que se produce con el florero en este sector, que ahora no aparece porque el ojo está puesto acá, pero si yo tuviera un ojo puesto acá, no sé si se puede apreciar bien donde estoy marcando, esto aparecería en este sector. Como ahora está el espejo plano y el ojo está puesto acá, se organiza de este lado un campo virtual, ¿no? En donde estos rayos, fíjense dónde reflejan, en el espejo plano. Por reflejar en el espejo plano se produce una imagen en este lugar. ¿Se dan cuenta? Supongamos que esta parte la tapamos, nosotros no la vemos acá, lo que vemos es esta imagen en este lugar, unificado. ¿Se entiende esto? Eh, Borramos por un segundo que esto de acá lo estamos viendo. Nuestro ojo está mirando solo este lugar. La imagen se produce en este lugar. Pero fíjense que ya no es una imagen real, es una imagen virtual. ¿Qué quiere decir esto? Es subjetiva. Se produce ahí donde no está. ¿Y se produce a partir de qué? A partir del campo del otro con mayúscula. Es decir, también a partir de sus dichos. Se dan cuenta que, para decirlo con una imagen, todo aquello que dicen de ese cuerpo, de ese niño, pasa por las palabras del otro. Es decir, pasa por incluso la subjetividad del otro. Creo que alguien había hecho una pregunta sobre la subjetividad la clase pasada y era algo de esto lo que les anticipaba. Si nosotros decíamos que esta imagen real, la de la izquierda, la formada por el espejo cóncavo, la imagen de mi cuerpo como totalidad, era un borde, una gesta a la cual se le introducía líbido, este yo, este borde de mi cuerpo, devenía un objeto amado, como Freud planteaba en Introducción del Narcisismo. Entonces, este yo real pasaba a ser un yo ideal. Recuerden que la clase se llama Yo ideal, ideal del yo. Ahora, en tanto, del otro vienen palabras que dicen de mí, esas palabras en el campo que a mí se me constituye del otro, van al lugar del ideal. Porque
Pensar el otro con mayúscula es pensar en un otro que no es de carne y hueso. Es pensar en todo el conjunto de significaciones y todo el conjunto de significantes que articulan mi deseo inconsciente, que articulan el ideal que comporta. ¿Se entiende esto? Así como constituye un yo ideal, así como constituye un yo, también constituyo mi ideal del yo, es decir, mi ideal a seguir. De algún lado eso se constituye. ¿De dónde se constituye? Sino de los parámetros culturales de la época, de una sociedad determinada, de una familia determinada. Uno no nace con un ideal, tampoco nace con un yo. Entonces la pregunta es cómo esto se constituye para pensar en la diferencia de cada uno de nosotros. Ese ideal nos va a dar un camino a seguir, ese ideal del yo, que lo que Freud decía no era más que un intento de recobrar el narcisismo perdido de la infancia. Es decir, por medio del ideal del yo, lo digo con el texto de Freud, a ver si lo tienen fresco en este sentido, es con el ideal del yo, en tanto guía, que recupero el yo ideal del narcisismo perdido de la infancia. Quiero saber si se va siguiendo un poco esto. No, profe. Ajá, a ver, Eh, profe, yo me gustaría si puede repetir, digamos, esto de que vos te reflejás en el espejo, le mirás a la persona que está al lado tuyo, o sea, y como que esperás a que esa persona te diga algo. O sea, ¿puede explicar de nuevo eso de que nosotros nos vemos en el espejo y nos identificamos? No, no, me perdí un poco. O sea, lo bien. quiero anotar. Es como que lo quise escuchar porque si lo anotaba al mismo tiempo que lo escuchaba me iba a perder. Entonces como que Si lo ustedes quiero toman, anotar. si toma, Constanza, si ustedes toman el texto del Estadio del Espejo, ven que Lacan lo dice directamente a esto, ¿no? Se mira en el espejo, eso refleja, se produce la identificación especular, lo asume con júbilo, cosa que no pasa en lo animal, pero tenemos que incluir la dimensión del otro también en el estadio del espejo. Entonces, si esa imagen coincide con lo ideal o no. La cuestión acá es que todavía tenemos que desplegar un poco más de la cuestión del otro para poder pensar en la metáfora de que uno gira la cabeza para ver qué dice el otro de esa imagen de mí. Es decir, si la imagen de mí, pensémoslo por fuera de los esquemas, si la imagen que yo veo de mí, por ejemplo, coincide con mi ideal, ¿no? Uno puede decir, lo que yo soy, si coincide con lo que se esperó de mí, con lo que se espera de mí, o con lo que espero de mí. Es decir, si mi yo coincide con mi ideal de mi yo. Esa es una de las maneras de decir cómo ese otro con mayúscula dice algo de mi imagen. De hecho, uno se puede sentir muy mal por no alcanzar eso. Habrán escuchado la frase de Lacan que dice, el deseo es el deseo del otro. ¿Escucharon esta frase? Sí, Bien. Mi deseo es el deseo del otro. ¿Cómo la interpretan? Teniendo en cuenta esto, ¿cómo podría ser interpretada?
Debido a que nos constituimos en base a un otro, no estaríamos teniendo un deseo propio, sino un deseo reflejado del otro en nosotros. Bueno, ¿quién lo dijo? Ezequiel me parece, ¿no? Sí, Bien, Ezequiel, muy bien. Se dan cuenta, es muy claro porque vos ubicás justamente por qué utilizamos este esquema. Más allá de que lo pensemos más allá del esquema, por supuesto. Acá estamos en el plano imaginario y cómo las imágenes se producen, por eso utilizamos la óptica. Para esto es lo que utiliza Lacan. Ahora, es decir, en el reflejo del espejo del otro, de mi ideal propio, que en un principio ese ideal propio se construye a partir de palabras, ¿no? Es decir, tal o cual va a ser una mujer tal, la médica de la familia. Se dan cuenta que todas esas palabras que vienen del otro es de la persona que nos cuida, de la sociedad determinada, de lo que uno leyó en un libro determinado como algo significativo, va a ser la médica de la familia. ¿A qué lugar va? Eso no es más que mirarse en este espejo. Dice de mí yo que va a ser la médica de la familia. Esto va a mi ideal. Se dan cuenta que no es el yo ideal en un punto de la actualidad. Se transforma en un ideal del yo. Y es eso lo que constituye el deseo del otro. Bien, viene, digámoslo, de afuera, en principio, pero se transforma en mi ideal. Y después me dirijo en la vida en relación a ese ideal, intentando hacer coincidirlo con qué, con mi yo actual. ¿Se entiende el papel que cumple el ideal del yo? Como una especie de camino a seguir, como una especie de discursos que nos habitan, que fueron escuchados, leídos, vistos, ¿no? Transmitidos de una u otra manera, y que después nosotros nos encontramos yendo hacia esos lugares. Por eso podemos decir, el deseo inconsciente, porque esto puede no ser dicho directamente, puede ser tácito, pero sí transmitido, no hay ninguna posibilidad, puede decir alguien, o puede denostar todo tipo de profesiones, por ejemplo. Pero como en la familia son todos médicos, nadie de eso dice nada. No necesito uno decir, tal va a ser el médico de la familia. Casi que no te queda otra opción. ¿Se entiende? Eso se transmite y se constituye como ideal. Por eso si decimos el deseo es el deseo del otro, es porque se constituye de esta manera. Solo que ese otro, nosotros lo incluimos, ¿dónde? En nuestro ideal. Entonces no necesitamos que vengan de afuera a decirnos, sino que simplemente nos movemos en relación a estas marcas, a estas palabras que nos habitan. ¿Se entiende? Algo. Profe, yo tengo una pregunta. Muy bien. Sí, Carla. Cuando, cuando dijo el deseo, es el deseo del otro, Sí. ¿ese otro es con mayúscula? Perfecto, te agradezco, Carla. Exactamente, exactamente. Nosotros ahora, por eso les había anticipado, que nosotros estamos entrando en el campo de lo simbólico y del otro con mayúscula. Por eso efectivamente estoy yendo hacia este lugar, para que nosotros, ¿no? Que de hecho había sido una pregunta la semana pasada, de qué era este otro con mayúscula. Estamos entrando al campo simbólico, es decir, cuál es el campo que como soporte permite también que se produzca esa imagen.
Y esto queda pendiente, leo esta parte del seminario en la página 215 del ideal del yo y yo ideal, porque cuando introduce lo del ideal, lo que está introduciendo es el deseo del otro con mayúscula, ¿no? Eh, si en algún momento no se entiende cuando digo otro, si es con mayúscula o con minúscula, pregúntenmelo porque estamos justamente en este camino, así que te agradezco, Carla, que lo hayas hecho. En la página 215 dice, ¿cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi posición en la estructura imaginaria? Esta posición solo puede concebirse en la medida en que haya una guía que esté más allá de lo imaginario, a nivel del plano simbólico, del intercambio legal, que solo puede encarnarse, lo simbólico, el plano legal, solo puede encarnarse a través del intercambio verbal de los seres humanos. Es un párrafo espectacular, ¿no? Síntesis que articula esos registros y que articula la diferencia entre mi imagen, lo que yo soy, y mi deseo, podríamos decir, articulado al ideal de lo que para el otro yo tengo que ser. ¿Cuál es mi posición en la estructura imaginaria? Dice. Esta posición solo puede concebirse en la medida en que hay una guía que esté más allá de lo imaginario, a nivel del plano simbólico. Mi posición, ¿no? En lo imaginario, es decir, qué es lo que yo encarno con mi cuerpo, es decir, para que yo sea la médica de la familia, tiene que coincidir mi cuerpo y encarnar ese ideal en mí. Por eso, el campo del otro y el campo simbólico, y esto es fundamental, nos permite pensar a las funciones más allá de quién lo encarne. Yo puedo ser una muy buena madre, yo puedo ser una muy buena mujer más allá del semblante, ¿no? Puedo tener una posición absolutamente maternal o femenina. Si nosotros pensamos en el plano imaginario solamente, es decir, alguien puede tener hijo y no cumplir la función de padre. Esto vemos infinitos ejemplos, solo que no lo decimos de esta manera. Este no es mi padre, dice alguien, ¿no? Esta no es mi madre, esta solo me parió, ¿no? Mi madre, la función de madre, la cumplió mi abuela o mi abuelo, ahora que lo pienso. Se dan cuenta que pensar en el campo simbólico, ir más allá de la cuestión imaginaria, nos permite pensar justamente en las funciones. Y cuando pensamos en las funciones, ¿no? Y cuando pensamos justamente en este plano, vamos más allá del semblante. Si no, tenemos que pensar el complejo de Edipo con la familia pequeño burguesa nada más. Mamá, papá y los dos hijos. Pero se dan cuenta que es una tontería pensarlo de esa manera. Tendríamos que pensar la castración solamente con la amputación del miembro. Eso es una tontería. Si nosotros estamos en el plano simbólico, tenemos que ver cómo se inscribe la falta, cómo se pierde un objeto,
¿Quién cumple la función de privador o de privadora? ¿Quién cumple la función de interdicción? ¿Quién cumple la función de devoración? No importa quién lo encarne. Cierto es que necesitamos un soporte para que esa función se encarne, es lo que dijimos acá. En el intercambio verbal entre los seres humanos se transmite de esa manera lo simbólico, ¿no? ¿Se entiende esto o se complica un poco pensar? Es decir, es pensar la función más allá de las personas de carne y hueso, la imagen que encarne esa función. Profe, buen día, una pregunta. Buen día, sí, ¿Esa es la diferencia entre el campo imaginario y el simbólico, lo que usted estaba diciendo, claro, sobre que efectivamente. el campo simbólico lo piensa más allá? Efectivamente. Es Ah, por bien. ese campo que podemos pensar en todo esto. Si no estamos en el plano especular todo el tiempo, de vos, yo, la rivalidad imaginaria, ¿no? Entonces, yo no puedo ser una madre porque tengo un organismo masculino. De ahí a pensar en instinto materno se dan cuenta que es lo mismo, eso es otra tontería. No es cuestión de instinto, es cuestión de funciones y de deseos que uno puede ocupar ese lugar. Un hermano puede hacer una función de padre, un docente puede hacer una función en una pequeña intervención. Si no, ¿cómo pensaríamos que algo de esto se puede incluir en las diferentes organizaciones familiares que hoy pensamos? Y nosotros nos quedamos pegados ahí, es el plano más básico, es el plano más básico, el plano imaginario para leer la complejidad, porque es el plano yoico. ¿Dónde quedaría lo inconsciente si pensamos solo en el plano imaginario y yoico? Bien, Profe, esto es para incluir, sí, ahí voy, Aiza, esto es para pensar cómo incluimos el espejo plano y el campo del otro también en la constitución del ideal del yo. Y ahí estamos yendo al plano del deseo. Ahora vamos a ver algo de la diferencia entre la demanda y el deseo para ver cómo esto se pone en juego. Sí, quería preguntarle nuevamente si puede hacer la distinción entre el otro en minúscula y el otro en mayúscula para anotarla bien. a ver, ¿quién preguntó? ¿Aiza? Sí, profe, justo está Ah, pasando acá el sí, político. Aiza, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál es la diferencia en relación a lo que estamos diciendo? Entre el otro con minúscula y el otro con mayúscula. Bueno, y el otro con mayúscula sería lo simbólico. Bueno, está Es- en el campo de los simbólicos, sí, articula el campo de los simbólicos. ¿Y el otro con minúscula? ¿Qué campo articula? lo imaginario. Claro, muy bien. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, profe. Con respecto al ideal del yo y el yo ideal, usted dio un ejemplo del ideal del yo, por ejemplo, de que va a ser la médica de la familia. ¿A qué correspondería el yo ideal? Eso no me quedó claro. El yo ideal
es el momento en cuanto al narcisismo primario, donde en tanto ese yo se constituye, ese borde, esa gestalt, ese primer momento del estadio del espejo, donde ese que se conforma como un yo, asume todas las perfecciones que el otro le da. Su majestad el bebé. En palabras de Freud, es el momento del narcisismo primario. Ustedes recuerden esto. En palabras de Freud, el yo ideal es el momento del narcisismo primario. Y el ideal del yo va a ser una guía para recobrar y volver a ser este yo ideal. Pero se dan cuenta que eso se vuelve imposible porque nadie puede alcanzar el ideal. Esa es la trampa en la cual estamos en esta sociedad actual. Cuando hay una publicidad que dice nada es imposible, lo que nos dice es todos podemos ser ese ideal del yo. Pero efectivamente eso es imposible. Y lo que sentimos posterior a no alcanzarlo con cada frustración es una culpa enorme en la cual creemos que solo nosotros somos los culpables de no ser el ideal del yo. Es decir, alcanzar la perfección en cada uno de los aspectos que se nos ocurre. Pero el deseo siempre tiene el plano de lo insatisfecho. Profesor, Ningún objeto alcanza a cubrir. Entonces, recobrar el narcisismo primado de la infancia se vuelve imposible. Ahora, el ideal es una guía. Sí, disculpe que lo interrumpo. Está relacionado, para poder interpretarlo, pregunta, afirmación sería, está relacionado con las etapas del desarrollo donde Freud dice, el ideal yo es a donde se pasa luego de salir de la etapa del complejo Edipo. El narcisismo primario se da en aquella primera imagen a los pocos meses de vida. ¿Es así la ocasión? muy bien. Y de hecho nosotros vamos, no hoy, pero en las próximas clases vamos hacia ese lugar. Vamos a plantear cómo la salida del Edipo, desde la perspectiva de Lacan, incluso pensando en los tres tiempos del Edipo, algo de lo ideal también se constituye a partir de las insignias que uno toma del otro con mayúscula, ¿no? Profe, Pero algo del ideal también pensado en relación a la posición sexuada. No es solo eso de lo que nos da guía del ideal, también nos da guía de todo lo que nosotros, con lo que nosotros nos identificamos. Soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, y a partir de ahí me satisfago con un determinado objeto. Sí, Constanza. eh, profe, ¿podría diferenciar lo simbólico de lo imaginario? O sea, yo entiendo que, bueno, más o menos que lo simbólico va referido al lenguaje y que lo imaginario creo que es como la imagen que tenemos de nosotros, pero no sé si podría aclarar eso, porque dijo que el otro con minúscula se encuentra en lo imaginario, pero ¿por qué está en lo imaginario? Y que el otro con mayúscula está en lo simbólico. Es como que eso no me terminó de cerrar. Bueno, con esto podríamos diferenciar. El otro imaginario es el otro que nosotros nos representa una imagen. Puedo ser yo, puede ser el otro, puede ser algún familiar, un amigo. Todos estos son otros imaginarios para mí. El otro con mayúscula es un otro que me trasciende. Es el otro de la legalidad, de la cultura, de los significados, de las funciones. Se dan cuenta que alguien encarna esas funciones con su imagen, pero en sí mismo las funciones
están más allá de la imagen de tal, porque yo ahora soy docente, soy tal cosa, soy tal otra, soy tal otra. Se dan cuenta que mi cuerpo encarna muchas funciones. ¿Dónde está el sentido de esas funciones? Es decir, ¿qué tiene que hacer un docente? En el campo del otro con mayúscula, en el campo simbólico, en el campo de los significados que dan las coordenadas de qué es lo que uno hace cuando cumple tal o cual función. Se entiende que eso lo puede encarnar uno, el otro o el otro. Ustedes son, en este momento, están cumpliendo la función de estudiantes de la carrera de psicología. Entonces, la versión de estudiante que tiene uno es, bueno, un estudiante es alguien responsable que lee todos los textos, no sé, se saca buenas notas, si no, si sale mal en un examen, no es estudiante. Digamos, alguien puede decir eso. Y otro puede decir, no, un estudiante es alguien que se encamina, digamos, ¿no? En un tipo de formación determinada, pero también es alguien que puede rendir mal, sobreponerse a las situaciones y para eso va. Va a aprender, no sabe. Esa es la versión del estudiante. Ahora, estas dos diferentes versiones, ¿quién tiene razón? O sea, las dos versiones estarían en el plano de lo simbólico Claro. y ¿Y en qué cualquiera de las dos plano? podría ser real, digamos. Pero, a ver, nadie tiene razón. Son diferentes formas de evitar la función. Ahora, uno podría decir, ¿de dónde constituye uno la versión de estudiante? Como la versión de mujer, ¿no? Claro, De, la- del de lo otro, de lo de que lo que escuchó. escucha, de los Ujú. sentidos, de los significados, de una cultura determinada, de un momento determinado, de una familia determinada, de lo que uno se formó, de lo que escuchó, de con quién compartió. Se dan cuenta que se transmite a partir de palabras el campo simbólico. Se articula en mí un sentido determinado y constituye mi ideal del yo. Por lo tanto, para ser un estudiante yo me veo en la guía de mi ideal del yo. Y esa guía del ideal del yo, ¿cómo se constituye? A partir de las palabras y del deseo del otro. No, los estudiantes son los que tienen que, etcétera. Entonces uno ya tiene incorporado. Si no, no podemos hablar de tantas versiones diferentes de cómo asumir una función. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un significado distinto. Los hombres son los que no lloran. No, un hombre es quien le demuestra amor a su pareja. No, un hombre en realidad no importa tanto la cuestión de la pareja, sino que sea un buen padre. Todas estas versiones forman parte del ideal del yo de cada uno. Y eso se constituye, se dan cuenta que eso es impersonal. No es una persona, son ideas, pensamientos, sentidos, que en tanto con mi cuerpo yo lo encarno y trato de alcanzarlo. Pero aún así, esa perfección no se alcanza. ¿Se entiende un poco más? Es difícil esto, el momento de despegue de lo imaginario a lo simbólico es realmente difícil, pero es una puerta que se abre y uno después, eh, si no, ¿cómo alguien podría hablarle a uno como si fuera su padre y tener la misma reacción, ¿no? Bueno, pero al final yo interpreté que me miró mal, ¿no? Puede decir alguien, cuando en realidad ni lo habían mirado mal, porque yo estoy acostumbrado a que siempre tengo la concepción de que los hombres me miran mal. Entonces, cualquiera que encarne esa función, listo. Sí, alguien estaba por preguntar, me parece. Ah, bueno, vi que alguien había... ¿Se entiende un poco más? Se va... a ver, este es un primer inicio, ¿no? O sea, hay que darle bastantes vueltas a esto, ¿no? Estamos ingresando en el plano simbólico en el campo del otro. Sí, Profe, profe. Sí, mm, ¿quién?
No sé. Yo, bueno, le consulto yo ya que tengo el micrófono abierto. Dale, Esto Jessica. estaba por preguntar, justo que me quedé ahí y no le pregunté, era yo la que estaba por hablar. Me quedé Bueno, pensando que esto puede tener o sea, esto tiene en sí relación con el imaginario colectivo, digamos. bueno, solo que cuando decimos imaginario colectivo, Colectivo hablamos ya como se nos, que con- se nos confunde el plano, digamos. sí. Pero efectivamente, con lo colectivo, por ejemplo, se dan cuenta, es impersonal, pero tiene una carga de significado determinado. Cuando digo la cultura me refiero a eso. ¿Alguien más? Sí, Jessica, creo que quería decir algo más. No, no, sí, sí, esa era perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más antes de pasar a esta otra clase del seminario 4? Se dan cuenta que esto fue una manera de introducir el otro acá, el otro con mayúsculas, perdón. Porque ahora vamos a ir a profundizar un poco más sobre eso. El otro con mayúscula y el campo simbólico, como ese soporte de significados en donde uno también puede construir su propia imagen, ¿no? Su imagen, su ideal, los sentidos sobre, ¿no? Sobre el ser, sobre las cosas, sobre el deber ser, sobre el deseo. Uno puede decir, ¿por qué estoy acá estudiando psicología? ¿No? Uno dice, bueno, a mí me gusta tal o cual cosa, ¿no? Y me anoté acá. Ahora, también puede interrogar subjetivamente, porque se construyó que uno quiere estudiar psicología y no otra carrera, o que elija un tipo de pareja y no otro, o que pretenda tal cosa para sí y no otra cosa. Eso se constituye, y eso es muy particular. Tiene que ver con nuestro deseo, pero no un deseo como un querer, como algo liviano que uno dice, ay, tengo ganas de ir a comprarme un helado. No, 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 como algo que es tan profundo que uno ni siquiera conoce, que no sabe muy bien de dónde viene, pero que sin embargo no puede hacer más que ir a un determinado lugar. Por eso es inconsciente el deseo. No es el querer de lo que uno dice. No es como alguien dice, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, ¿no? Y nunca lo lleva adelante. ¿Hay ahí una inhibición? O quizá eso es lo que dice que quiere, pero no es lo que quiere en realidad. Se dan cuenta que nos abre la dimensión de ir más allá del yo y de lo que uno dice. Nos abre el campo de lo inconsciente, el simbólico. Es decir, de aquel saber no sabido, de ese conjunto de sentidos no sabidos que me dirigen hacia ciertos lugares que yo desconozco, que el yo desconoce, pero que sin embargo en tanto ideal cumple su función. Lleva a mi cuerpo para un lado o para el otro. Uno puede darse cuenta a los 50 años y decir, pero yo nunca quise ser la médica de la familia. Hace 20 años que vengo con la peor cara. Ya los odio a mis pacientes, no los soporto más, pero no es por ellos, es porque no sé por qué estoy en este lugar, que nunca quise estar. Pero
Si no accedía a sostener ese lugar, quizá perdía, ahora que me doy cuenta, el lugar en la estima de mi familia. Hubiese sido la única. Entonces sacrifico mi deseo a costa de cumplir esos mandatos, porque eso nunca hubiese podido soportar la tristeza de mi familia, que yo no encaje con el ideal familiar, con el otro familiar. Bien, comentario, pregunta. Bueno, vamos a ir a una clase del seminario 4 para continuar, digamos, con esto. Se llama El palo y la madre insaciable. Una clase del 27 de febrero del 57, donde para poder ampliar un poco esto que estamos diciendo de la función del otro, vamos a hablar un poco de la función de la frustración y vamos a hablar un poco de amor y de deseo. No sé si tienen ubicada la clase esta. eh, es una clase muy buena, eh, bastante compleja porque tiene un campo de sentido muy importante. Eh, Así que vamos a comentar un poco sobre la función de la frustración. Esto es fundamental. Lacan habla de la frustración como una de las categorías de la falta. Las otras son la privación y la castración. Son cosas diferentes. Pero van a ver lo primario de la frustración. El ejemplo que utiliza para desplegar esto es el ejemplo de los primeros momentos del bebé. Y cómo ustedes recordarán que les dije varias veces que la imagen especular produce una identificación en el niño y permite anticiparse al dominio corporal. Quiere decir que le da un borde a ese cuerpo y dice, este soy yo. Cuando dice este soy yo y aparece el borde, también aparece el otro. Anteriormente el otro era indiferenciado y el yo también. Era un cuerpo despedazado, no unificado. Por lo tanto, el otro tampoco podía estar unificado. Se dan cuenta que pone un límite entre el mundo interno y el mundo externo. Y es en ese punto que puede empezar a constituir algo del orden del llamado al otro para que lo asista. Se dan cuenta que la inermidad motriz, discursiva, ¿no?, es muy elevada. Si no existiera un otro que lee la demanda de ese bebé, ¿qué pasaría? De hecho, durante todo un primer momento, tampoco llama al otro, solo llora, pero no sabemos qué quiere decir eso. De hecho,
Esto lo puede decir alguien que ha cuidado a un niño. Ya le di esto, me fui para acá, no sé qué tiene. Viene uno y dice debe tener sueño, viene otro y dice debe tener hambre, el otro dice no, le debe doler la panza. No, porque él cuando está en un lugar diferente hasta que se acomoda, siempre se la pasa así, o no, a lo mejor el sonido. Se dan cuenta que todas estas palabras que nosotros decimos constituyen, empiezan a bañar de lenguaje a ese niño. Entonces, pensemos en pasos un poco más ordenado y lógico. Tenemos un primer momento donde no hay un yo. Después se constituye un yo. Cuando hay un yo, hay un otro. Ese otro, ¿no? Eh, asiste y calma la angustia del niño. Es decir, toda esa inquietud corporal que aparece cuando una necesidad no está satisfecha. Supongamos en el ejemplo más claro del hambre. Empieza a sentir una sensación, una inquietud, una incomodidad, empiezan los gritos. ¿Qué dice el otro que interpreta? Bueno, a este le falta algo, le falta algo. Después veremos qué es. Yo interpreto con mi ideal qué es lo que le falta a este, ¿no? Pero esto nos pasa en todas las relaciones. No sé qué quiere, qué es lo que me está pidiendo. Me dijo que quería esto, le doy esto, y ahora me dice que no era eso. La frustración es, digámoslo, un agujero que se produce. Pensémoslo del lado del niño. Llora, el otro no da en la tecla de lo que le hace falta, por lo tanto ese niño se frustra. Pero acá hay algo fundamental. Pensemos en el ejemplo de la vivencia de satisfacción que da Freud. Pensemos en un niño que ya constituyó su yo y que ya va a constituir a un otro. De entrada no sabe qué es lo que quiere, solo sabe que se siente mal. El otro interpreta lo que quiere, le enchufa la teta. Muy bien, era hambre. Ese niño se satisface, no solo que calma su angustia, sino que siente placer. ¿Recuerdan el ejemplo de Freud, cómo el niño pasa cuando habla de la pulsión a la pulsión sexual? Y el ejemplo de pasar de la alimentación al chupeteo, ¿no? ¿Qué dice? Las pulsiones sexuales nacen apuntaladas a las pulsiones de autoconservación. Aquello que le permitía conservar su vida, que era demandar alimento, cuando el otro le da alimento, le produce satisfacción. Y después, muchas veces se satisface solamente con la estimulación erógena de la boca, por ejemplo, con el chupeteo. Entonces, no lo está alimentando, pero sin embargo se calma, porque le produce placer. ¿Recuerdan esto? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ahora, le enchufa el objeto en la parte de la zona erógena, eso se estimula, produce placer. Ahora,
esa vivencia de satisfacción queda como marca, inscripto en uno. Entonces ahora, cada vez que sienta el empuje pulsional, lo que tiene que hacer es buscar el objeto para satisfacerse. Bien, ese objeto, en un primer momento, ¿quién lo da? El otro, que Lacan dice que en ese momento encarna la madre, el padre, quien sea, no importa, pero para pensarlo más literalmente, para que sea más fácil para una imagen, pensemos en una madre, que es lo más común, lo más, ¿no? Esa madre para ese niño, ¿qué tamaño tiene? ¿Es alguien insignificante? ¿Es alguien que le da igual la madre que el otro? No, tiene un tamaño enorme. Imagínense, de hecho pasa. No, 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 si no se duerme con la madre, no se duerme con él. O nadie lo puede calmar y la madre dice, dame, dame, dámelo a mí, que lo agarran y de repente con que solo lo haga, ¿no? Lo cargue, automáticamente ya se calma porque sabe lo que viene. Imagínense que ese otro para ese niño, por eso Lacan habla del otro con mayúscula en este momento, porque es absolutamente omnipotente. Es decir, puede todo, tiene todos los objetos que yo necesito. Profe, Sí, una pregunta paralela nomás a todo, pero me da sí. mucha curiosidad. ¿Cómo usted le explicaría a un padre o a unos padres que no debe dormir con su bebé en la cama matrimonial, digamos? O sea, porque mucha gente está en desacuerdo con que el bebé no tiene que dormir con los padres, pero muchos padres como que no le dan pelota porque dicen, no, pero es lindo, además el bebé le gusta, quiere dormir con nosotros y porque nosotros, para nosotros también es re lindo, porque es amoroso y qué sé yo. Pero ¿cómo le explicás que eso se le hace mal al bebé, digamos? Como qué? Está, está bien esta pregunta, incluso en relación a esto que estamos diciendo. Yo lo que te pido es que no terminemos la clase sin que me recuerdes esto. Ok, No- ¿Sí? Para no responderlo ya. Vamos a hacer un recorrido y vamos a ver cómo eso, si eso encaja en esto que vamos a decir. dale. ¿Te parece? Bueno, Pero sí, te sí. pido que me lo recuerdes porque está No muy me voy a buena. olvidar. Solo que responderlo ahora, quizás necesitamos hacer este recorrido para que nosotros mismos podamos pensar. ¿Sí? Dale. Tengámosla ahí pendiente, esperemos que no nos olviden, por favor. Sí, Eh, justo le quise preguntar porque me acordé, iba al tema, digamos, esto de la perfecto, madre. Dale, perfecto. ok, te Bien. hago acordar. Damián prendió ahí el micrófono, no sé si quería preguntar algo. No, perdón, perdón. Bien, Sin querer se ve que lo prendí. bien, bien. Yo por ahí veo que prenden, a lo mejor por eso consulto. Bien. Ahí Ezequiel escribió algo. ¿Querés decirlo, Ezequiel? O no sé si hay una conversación en el chat. ¿Se entiende? Uy, esto no lo vi. Comprendido, se entiende. Sí, el objeto persecutorio. ¿Querés decirlo, Ezequiel? Hola, ¿qué tal, profe? Sí, Bueno, con respecto al adelante. tema del... Es que no me gusta mucho hablar, por eso, disculpe. El objeto persecutorio es lo que te Sí. produce más que nada insatisfacción, displacer y angustia, que como que se lo relaciona con la pulsión de muerte, ¿de acuerdo? Y el objeto ideal eh, te produce satisfacción, placer, es algo gratificante y más que nada es la pulsión de vida. Muy bien. Vamos al punto en el cual estamos.
¿Cuál sería el objeto acá ideal para la alimentación? En el caso del bebé, el chupeteo que sería la teta, que es la demanda al otro. Perfecto. La teta, la mamadera y posteriormente el chupeteo como satisfacción en sí mismo. Ahora pensemos esto, para volver a la dimensión del otro. El otro, esa madre, digámoslo con el ejemplo literal, pero pensemos más allá de lo literal. Yo lo digo de esta manera para que nos sea más fácil gráficamente. Pero pensemos en funciones. Si es un otro que puede ser encarnado por otro, una función que puede ser encarnada por otro. Pero vayamos a lo literal, ahí a lo imaginario. Ese otro es omnipotente para ese niño. Omnipotente porque se construye de esta manera, en principio, como aquel que le puede dar los objetos que le hacen falta. Estos objetos ideales que dice Ezequiel. Ahora, a ese objeto lo amo profundamente. Perdón, a ese otro lo amo profundamente, si lo tomo como objeto, quiero decir. Al objeto también, pero ese otro lo amo profundamente. Es un otro con mayúscula porque es completo, ideal, tiene todos los objetos. Se dan cuenta que es una construcción esto, porque sabemos que esa madre no tiene todos los objetos. ¿Cuándo nos damos cuenta o cuándo ese niño se da cuenta que esa madre no tiene todos los objetos? ¿Cuándo puede ser? Cuando no se satisface, o sea, Cuan- Muy bien, ah, sí. ¿Qué más? no, Constanza, eso dijo Jessica. Constanza, puede ser que cuando el nene se da cuenta que a la madre también le falta algo, no bien, nada que muy ver. bien. Bien, bien, las dos dijeron con otras palabras algo similar. Jessica dice cuando ese objeto no lo satisface. Y Constanza dice cuando a esa madre le falta algo. Ahora, efectivamente, hay un ideal actual de época que dice, yo a él no quiero que le falte nada porque a mí me faltó cuando yo era chico, entonces le voy a dar todo para que... ¿Se escucha eso o no? No, no quiero que vaya a dormir a su cama porque se pone mal y yo no quiero traumar, ¿no? Ahora, es un ideal de época que termina siendo absolutamente absurdo. ¿Cómo no le va a faltar nada? Si a uno, suponer que al otro no le va a faltar nada, que a ese niño no le va a faltar nada, es suponer que a uno no le falta nada. Es decir, uno le va a dar todo. Pero ¿qué todo si uno no tiene todo? Una tontería en el punto de el narcisismo propio. Es decir, uno se cree completo. Uno se cree su majestad el bebé. Uno se cree su yo ideal. Pero ya vamos a seguir avanzando. Digo esto un poco en relación a lo de Constanza que había comentado. Ahora, estamos en la categoría de la frustración. profe le consulto. Ahí la Sí, madre le daría lo que a ella le faltó, pero no significaría que le daría todo, porque al niño le puede faltar otra cosa. pero O claro, sea, pero sin duda, es su lectura con su ideal de lo que él le hace es su falta. ideal, exactamente. Y a lo mejor, ¿y si cuántas veces nos pasa que no sabemos qué quiere esa criatura? ¿O qué le pasa? ¿Te das cuenta que no alcanza el ideal por responder a eso? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ¿cómo Pensemos ella en va a saber qué es lo que le falta? otro. Quizá a veces sepa y le enchufe un objeto. Y muy bien, satisfecho. Pero eso no puede ser siempre. Es la vida.
A veces no sabemos ni qué queremos nosotros, dice Soledad, pero por supuesto, es lo que estábamos diciendo. Si no, eso es suponer una totalidad yoica que nosotros nos manejaríamos como especie de maquinitas algorítmicas, que sabemos muy bien qué es lo que queremos. Yo sé cuántas veces uno dice, che, pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quería esto, ahora lo tengo, me siento mal. Toda esa es la dimensión inconsciente. Esto es lo fundamental del psicoanálisis, ¿no? Entonces, este otro, con mayúscula, para ese niño tiene un tamaño enorme. Le dio los objetos que lo satisfacen. Ahora, ese niño, ¿cómo interpreta cada vez que él llama y esa madre trae el objeto que le hace falta? Lo interpreta como un signo de amor. Página 184. Les hablé del don. El don, pensémoslo en términos de dar y pensémoslo en términos de la totalidad de esa madre. El don implica todo el ciclo de el intercambio en el que se introduce el sujeto muy primitivamente. De intercambio, ¿qué quiere decir? Me dan un objeto, te doy un objeto. Se intercambian cosas, una palabra, tiempo, no importa si es material o no. Sobre este fondo, dice, se interpreta como signo de amor. Entonces, cuando nosotros decimos qué es la frustración, en lo cotidiano podemos pensar que yo me frustro cuando no me dan un objeto. De hecho, en lo común, en lo cotidiano, en sentido común, se dice esto, ¿no? No, le pedí que me invite a cenar, aunque sea algún día, y, bueno, y no me invita, estoy absolutamente frustrado. La frustración articula algo simbólico en el fondo, y es estructurante de este momento. Fíjense lo inicial que es. ¿Por qué? Porque atrás de la invitación a cenar, me da igual si es la invitación a cenar o si me preguntó cómo estaba, o si me dio su tiempo, o si me regaló una pavadita que para cualquiera puede ser una pavada, pero para mí, significa que se acordó de mí. ¿Qué, cómo interpreta? ¿Cómo se interpreta eso? Que si me da, y no es objetos materiales, si me escucha, si pensó en mí, me da de sí mismo, es porque me ama. Por eso el regalo, por eso el gesto, por eso a veces es difícil, se piensa en términos amorosos con unas cuestiones. No, no es eso. Ahora, Lacan lo dice claramente en la página 183. La frustración, presten atención a esto, no es, pues, denegar un objeto de satisfacción. Parece contrario, ¿no?
Estábamos hablando de la frustración cuando uno no le da el objeto, pero dice Lacan, no es de negar un objeto para mi satisfacción, para la satisfacción, el objeto en sí mismo. Sometámonos a la vía consistente en tomar las cosas desde el principio, dice. En el origen, la frustración, y no cualquier frustración, solo es concebible como la negación, no de un objeto de satisfacción, sino de qué? De un don, en la medida en que el don, ¿cómo lo interpreto? El don es símbolo del amor. No importa el objeto en sí, es lo que eso significa. Y si algo de eso significa, es porque se articula en el campo simbólico. Volvamos al ejemplo del niño. Viene, me enchufa el objeto, me satisface, buenísimo. Necesito ahora, después de que ubico que es ese otro el que tiene los objetos, digamos la madre, articulo el llanto como un llamado. Entonces lloro para que venga. ¿Es un lenguaje o no? No dice nada de palabras, pero ¿es un lenguaje o no? ¿Se interpreta el llamado o no? Nada, ¿sabe una madre que la está llamando o no? Si llora porque tiene hambre, listo, es un llamado. Bien. Ahora, ese objeto es enorme, total, tiene todos los objetos. Ese otro, perdón. Ahora, en un momento, por cuestiones de la vida misma, ese otro no puede interpretar lo que quiere. Entonces, no encaja, no engancha con el objeto que me hace falta. Un ejemplo, otro ejemplo, ese otro se va a trabajar. Ese otro me dice, no, vos en esta cama no. En esta cama yo estoy, ¿no? Con tu papá, con tu mamá, con mi pareja, con quien sea. Vos tenés tu pieza. ¿Qué dice el niño ahí? Pero entonces no me amás. ¿Cómo decís? Me decís que soy todo para vos. Esto lo puede decir alguien en una pareja, ¿no? Y sin embargo, te vas a comer con tus amigos. Pero fue una sola vez en 2 meses. Sí, pero justo hoy que nosotros se dan cuenta cómo esto es tan estructural que se articula la demanda de amor acá. Entonces, no es la denegación de un objeto, sino que es negar un don, en tanto el don se interpreta como signo de amor. Constanza creo que iba a decir algo ahí, vi que prendió el micrófono, no sé si iba a decir algo. Sí, ¿qué pasa? Bueno, igual un poco habló recién, Sí, pero sí, ¿qué pasa con, a ver, con estas madres, digamos que usted siempre dice que sí, que le muestran al bebé y le dicen que el bebé es esto y que el bebé es re lindo? Siempre habla de adjetivos buenos, siempre habla como que como, siempre estamos hablando de una buena madre, digamos. sí, Pero ¿qué sí. pasa con estos bebés que tienen una madre que no los quiere, básicamente, o que les trata mal?
Yo siempre traté de hacer mi propia interpretación de que, bueno, el bebé siempre, al fin y al cabo, siempre termina encontrando a alguien que sí lo ama y que sí lo trata bien, porque siempre pasan estos casos de que la madre tiene su hijo, ¿no? Pero le trata mal, lo insulta, no lo quiere, como que no le tira buenos adjetivos, digamos. Pero en esa vida de ese bebé siempre hay alguien que sí lo trata bien, que lo trata con amor y qué sé yo, es como que el bebé siempre se termina acercando más a esa persona. Pero, a ver, ¿qué pasa en la cabeza de ese nene cuando tiene una madre así, digamos? Eh, que, ay no, me perdí en mi pregunta. No, 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 es muy clara, es muy clara. Ah, Había dicho algo yo de esto, la importancia del deseo, ¿no? En el alojamiento, al lugar en donde ese niño viene al mundo. Ahora, había puesto el ejemplo de que no necesariamente eso es así, que uno podía ser lo que arruinó la familia en esa concepción, ¿no? El día que nació o que naciste o que, ¿no? Arruinaste la vida. Yo tuve que dejar mi carrera, pero digo en un ejemplo tonto, pero hay situaciones mucho más violentas que hay situaciones de ni siquiera alojamiento. Y es cierto que en tanto lo que importa es la función de quien aloja, no quien lo pare, volvemos a esto, otro puede desempeñar esa función y ser tan amado por una madre, aunque no sea la que lo parió, aunque sea un padre orgánicamente. Es un otro que le da el lugar y le da los objetos que le hacen falta. Ahora, también puede ser que eso no se encuentre y que haya un daño muy profundo en el sentimiento de sí. Tengo todo, conseguí todo y sin embargo me siento la peor porquería del mundo y no sé por qué. En un ejemplo melancólico, hay algo de una afectación del sentimiento de sí. No quiere decir que todos los melancólicos tengan por ese momento primario, pero uno puede encontrar. No es lo mismo una melancolía del orden de la psicosis que una melancolización dentro de una neurosis, te estoy diciendo, pero lo estoy simplificando un poco para poder entender cómo eso que es un narcisismo primario, su majestad el bebé, puede no estar y ser lo que arruinó. Acá dice Ezequiel, dice, o una hermana mayor donde encuentra ese amor de madre, etcétera. ¿Quién está? Quien sea. Uno puede decir, ¿no? Bueno, para mí siempre fue mi hermana donde escuché contención. De mi madre siempre escuché críticas, ¿no? Entonces, no da ese objeto por distintos motivos, porque no entiende, porque está cansada, porque se tiene que ir a trabajar, porque se tiene que ir a la habitación con su pareja. Por el motivo que sea, se dan cuenta que es muy tonto suponer yo no lo quiero frustrar. Para no frustrarlo tiene que estar encima todo el tiempo. Y aún así, en un momento no va a tener el objeto que le haga falta. Es del orden de lo imposible. Se dan cuenta que es un empuje cultural a ser ideal en todo el tiempo, creyendo que uno va a evitar la falta de la condición humana. Y eso produce lo peor, porque nosotros vemos a la falta como algo negativo, pero es lo que nos permite ser sujetos deseantes. ¿Cómo vamos a ir a buscar un objeto que nos falta si tenemos todo? Es una tontería eso. Nos deja profe, dependientes del otro, sin un deseo, estragados y subjetivamente impotentes. Sí, Constanza. tengo otra pregunta.
¿Y qué, y qué pasa con esta gente, por ejemplo, que es rebelde? O sea, es como que en vez de, tenemos las personas que, bueno, siguieron el ideal de su cuidador, su ideal del yo, y después se dieron cuenta de que ese no era. Y bueno, ¿y qué pasa con esta gente que se va al polo opuesto y dice, mi mamá quiere esto, esto y esto, y mejor yo le voy a hacer la contra toda mi vida, le voy a hacer la contra? Es como que de Muy cierta bien, manera estamos cumpliendo su deseo, pero ¿cómo usted lo explicaría por que supuesto, sigue cumpliendo el deseo, digamos? por supuesto, pero eso es muy común en la adolescencia. Cuando Ujú. el padre insiste con que cumple el ideal, ¿no? Que se le ocurre. Y quizá una de las maneras de separarse es justamente yendo al lugar contrario, a costa propia, ¿no? Porque eso a veces puede ser muy perjudicial, porque es tan dependiente el que cumple con los ideales del otro como el que hace la contra al ideal del otro. Está pegado ahí. La pregunta es, ¿qué tanto ir en contra de? ¿Y vos qué querés? ¿No? Ahora vamos a ver algo de la cuestión del súbdito en este caso, pero son muy importantes estas preguntas porque permiten salirnos de la cuestión del texto y pensar esto, de la cuestión de la demanda, en cómo se pone en juego en la vida. Este es un momento estructural, por eso es tan importante. Es estructurante, pero quedan las marcas para las formas de relación con otro. Por eso dice, la frustración es fundamental como categoría de la falta. Es el primer momento donde se produce el primer desengaño amoroso. Si no me da, es porque no me ama. Si se va a dormir en una cama aparte y me dice, vos, anda a dormir en tu pieza. ¿Cómo interpreta eso? Pero no creas que yo soy todo para vos. Entonces ahí se introduce toda la cuestión del falo imaginario en términos del objeto de deseo de esa madre. ¿Qué hace el niño en el caso que quiera captarlo? Se interroga por el deseo de ese otro, dice qué es lo que quiere, yo me voy a identificar a eso para completarlo. Así se forma la idea. Eso lo puede hacer uno de adulto. Nunca quise hacer esto, pero soy esto para que no se lleven un disgusto toda mi familia. Por ejemplo. Es decir, me identifico al falo imaginario, es decir, el objeto del deseo, ¿para qué? Para retenerla, para que se quede conmigo, para que me ame completamente. ¿Se dan cuenta que es la versión del amor occidental, desde el banquete, de hacer uno con el otro, de que no haya nada, ser, sos todo para mí, soy todo para vos? Y de repente, un día, cada 2 semanas, se quiere ir a comer con las amigas, con los amigos, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es una herida narcisista. Pero ¿cómo? ¿No me amás? ¿No soy todo para vos? ¿Qué te hace falta? ¿Qué más tengo que hacer para que te quedes? Podría decirle el niño a la madre. Pero se dan cuenta que completar al otro es imposible. Sí, Fanny. Usted acaba de decir la versión del amor occidental. Ciertamente se observa una diferencia y yo pienso que a qué extremo tiene que ver, ¿no es cierto?, la interrelación del ser humano en las distintas culturas para poder definir a la persona en su construcción, del yo, que estamos hablando en este caso, porque se nota esa diferencia de esa demanda. En Sí, la claro. medida que me das, yo siento que más. Pero en otras culturas no se piensa así, no se siente así. ¿Es verdad?
Mi pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Puramente al contexto cultural o hay otras cuestiones? Dentro de una misma cultura hay diferencias con respecto a esto. No todos tienen ese nivel de demanda. No todos. Estoy poniendo un ejemplo en donde esa demanda es muy elevada. Pero en otra pareja, por ejemplo, ya sea madre e hijo, en una pareja adulta, en los amigos, ¿no? En las amigas que en la adolescencia dicen, no, se juntaron todas y a mí no me invitaron. ¿Cómo no me va a avisar que fue a tal lado ella que es mi amiga? Un desengaño profundo ahí. Pero en otras situaciones no, y en otras parejas no. Alguien puede decir, bueno, no, no, que vaya cada 2 semanas, mejor. Así yo tengo tiempo para estar solo, o yo también puedo hacer mis otras cosas. Es decir, incluso dentro de la misma cultura, dentro de la misma familia, uno mismo, cuando era adolescente a hoy, es otra la posición. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hay es la posibilidad de aceptar que el otro también tiene un deseo. Y un deseo quiere decir que yo no lo completo. Ahora vamos a decir algo más. Alguien escribió en el chat, me parece, si quiere decirlo, soledad. Justamente tiene que ver con la construcción simbólica, lo que creamos o asumimos a partir de la palabra del otro. Claro, ¿no? Por ejemplo, pero también tiene que ver con la cuestión propia, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro puede ser muy suelto con nosotros y sin embargo nosotros ser muy demandantes y dependientes de él. Eso es una manera de incluir la dimensión subjetiva incluso de un niño, porque uno dice, yo los crié a los dos iguales y cómo puede ser que sean diferentes. Claro, por supuesto, porque también hay una elección propia y un modo de relacionarse particular. Esto de pensar al niño como un inocente solamente víctima de... No, en la misma familia uno toma una posición y el otro toma otra. Se dan cuenta que acá lo que pensamos en Freud es el Fordá. Acá dice, hola, profe, dice Fiorella, ahí se me fue. Que haya un deseo significa también que hay una falta, fundamentalmente. Es aceptar la falta en el otro. Por eso, acá en este ejemplo del niño y la madre, imagínense esto, completos los dos, sos todo para mí. Esto pasa muchas veces, ¿no? En una pareja, uno se va a dormir a otra cama desde que nació el niño y ese niño con la madre, con el padre, ¿no? Pero no es garantía que solamente eso es un signo, ¿se entiende? La cuestión es ver cómo eso se pone en juego en todos los lugares. ¿Por qué? Porque introducir algo de la falta y que ese niño pueda tener un desengaño amoroso es lo que le permite sostener un vínculo que no sea absolutamente asfixiante con otro. Porque la vida misma muestra la imposibilidad de hacer uno con el otro. Entonces, frente a una imposibilidad, lo que uno puede hacer es hacer un duelo por eso y de una u otra manera aceptar lo imposible, lo ineludible, completarlo al otro, que no tenga un deseo por fuera de mí, es lo mismo a pensar que yo soy ideal. Y ese es el máximo lugar del narcisismo. Y recién estuvimos diciendo que el narcisismo, recobrar el narcisismo perdido es imposible, ¿no? Entonces,
ese otro, por diferentes motivos, no le da lo que el niño necesita. Lo que aparece ahí es la frustración como estructurante. El primer desengaño amoroso que deja las marcas, y con lo que uno se tendrá que arreglar. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Ya estamos cerca del horario final. Sí, profe, al inicio de explicar el tema, usted habló de que la frustración es distinto de la castración. ¿Qué papel tendría la castración entonces? Eh, yo diría que eh, no nos metamos demasiado en eso por el momento porque nosotros vamos a llegar ahí. Solo podemos decir algo eh, en el punto de que acá estamos hablando en unas cuestiones muy primarias y en términos amorosos, algo muy inicial, primer encuentro con el otro, la primer frustración amorosa. Y la castración articula la época del Edipo, ¿no? Un poco posterior. Pero más allá de la cuestión cronológica, lo importante es que tanto la castración como la frustración como la privación lo que hace es producir un agujero, es decir, que un objeto se pierda. En este caso, ¿qué objeto se pierde? Ese objeto que me completa con el otro. Se pierde el narcisismo propio porque uno no lo completa al otro. ¿Y por qué no lo completa al otro? Porque el otro tiene un deseo. ¿Y cuál es la diferencia entre la demanda y el deseo? Que en la demanda y en el plano imaginario hay un objeto que encaja en lo que el otro quiere, pero en el deseo no. Hay diferentes objetos que encajan ahí. Por ejemplo, mi deseo es tener, y en tener entra un niño, un hijo, un título, dinero, un buen cuerpo. ¿Se dan cuenta que el objeto al deseo no lo colma completamente? Siempre queda una otra cosa que uno desea. Y esto es con lo que se encuentra el niño. Él interpreta que en realidad no lo aman, pero en realidad no es que no lo aman, es que esa madre tiene un deseo más allá de él. Se dan cuenta que no es por una cuestión de buena o mala intención, sino que es cómo se estructura esto en lo humano. Acá dice, el deseo, dice Andrea, es insatisfecho por definición. Efectivamente, es un agujero. Todos los objetos que encajan ahí producen satisfacción, pero rápidamente fallan. Fallan en la completud que el amor propone. Por eso el amor no es lo mismo que el deseo. El amor construye la ilusión de totalidad, pero por atrás está el deseo. Se dan cuenta que un niño sea deseado hace que sea amado. Es decir, que esa madre tenga un agujero, que busque un objeto que es este niño que encaje ahí, pero no cubre la totalidad. El deseo es insatisfecho por definición. El sujeto nunca va a satisfacer por completo, siempre a estar en búsqueda de la satisfacción inalcanzable. Claro, porque la vivencia de satisfacción marca que el objeto está perdido. Por lo tanto, todos los que vayan a encajar ahí fallan, porque no hay identidad de percepción. Ahora, digo algo más con respecto a esto. A ver, dice Ezequiel, se trata de satisfacer
1, 2, 3, n, infinito sería, supongo, y jamás se termina de satisfacer. Claro, el amor sí plantea la totalidad. El yo plantea la totalidad, pero justamente el plano simbólico lo que nos introduce es ese agujero. Se dan cuenta que en este movimiento por la frustración amorosa se le hace un agujero a lo imaginario, a mi yo, como totalidad, como su majestad el bebé. ¿Por qué? Porque nunca voy a ser ese falo que la completa, porque a ella le falta. Si le falta, desea. Y por suerte, si desea, también puedo desear yo algo por fuera de ella y salir de esa endogamia que plantea el colecho. Esto es lo que preguntaba Constanza. ¿Cuáles son las consecuencias de armar vínculos suponiendo esas totalidades, esa dependencia, esa absorción? ¿Cómo termina eso en las parejas? En violencia, en violencia, porque la violencia es la respuesta justamente a la impotencia de no completar al otro. Uno se ofende amorosamente y no, se enloquece. ¿Y dónde creyó, dónde uno creyó que iba a completar al otro? ¿Quién se piensa uno que es? Dan cuenta que es del orden del narcisismo esto, y es el plano especular, el plano imaginario, el plano de verme a mí completo, el plano de creer que lo que el otro dice es lo que el otro quiere, es borrar la dimensión del inconsciente. Lo simbólico nos introduce esta dimensión, la dimensión del inconsciente, del deseo, del ideal del otro, de los significados que lo habitan. Entonces, Pero, sí, Constanza, no, quería hacerle acordar nomás antes de que cierre, de la pregunta que le había hecho sobre el bebé en la cama de los padres. bien, cuando dije colecho decía esto, porque ese es el nombre que utilizan actualmente para mencionar esto. En realidad, en cada caso particular hay un motivo por el cual eso pasa. Por ejemplo, alguien puede decir, eh, yo tengo miedo que le pase algo, acá me quedo tranquilo. Alguien puede decir, no, eso es demostrarle amor. Alguien puede decir, eh, y si no me tengo que encontrar con mi pareja. Pueden ser infinitos los motivos, pero muchas veces lo que hay atrás de esto es que en realidad la angustia que no se soporta es la angustia propia. ¿Por qué? Porque si ese niño está angustiado, yo me angustio. Por eso no se le puede poner límites a veces. Porque va en la misma línea. No lo voy a traumar, no le voy a poner límites, no le voy a decir que no. ¿Qué es eso, su majestad el bebé? Leyes de la naturaleza, enfermedad y muerte cesarán ante su majestad el bebé. Va el primer día al jardín, problema. Claro, porque él no es su majestad el bebé en el mundo. El mundo no se va a acomodar, ¿no? Lo inutiliza, lo vuelve caprichoso, porque en realidad el punto es que quien no se limita es un padre en ese caso. ¿Por qué? Porque no soporta la angustia, quiere que su hijo sea perfecto, único, el mejor de todos y ningún tipo de cuestionamiento. Por lo tanto, ni siquiera que se vaya de esa totalidad. Hoy se empuja eso, ¿no? Y genera estragos, porque eso desorienta, eso genera conflicto de todo tipo y construye un modo de vínculo
que pretende que un otro por fuera de lo familiar esté rindiendo pleitesías, homenajes y haga uno con él mismo. No solo eso, hasta que yo no encuentre mi otra mitad, cada vez que tengo una diferencia con una de mis parejas, lo dejo. ¿Bajo qué fantasía? De que voy a encontrar esa totalidad. Y que si no me acepta así como soy, o como yo soy, o con todo, no. Su majestad el bebé. Hoy todo lo cultural empuja al narcisismo y a la satisfacción constante. A nada que tenga que ver con la falta, con la falla, con lo que vaya mal, si eso es lo que motoriza el deseo. En este ejemplo, y para terminar, no sé si va a cortar esto, eh, si esa madre no encuentra un límite en su deseo para irse, equivocarse, irse a trabajar, no barricarse más a la criatura, ir a dormir con su pareja y que vaya a la otra cama, si no encuentra eso, ese niño termina siendo absolutamente devorado, porque la sensación de uno con el otro que siente en una relación pegoteado es de un nivel de asfixia y de devoración que a uno no le deja resto. Uno termina siendo objeto del capricho del otro. Y ese es el peligro del niño, ser objeto del capricho del otro. Cuando lean la clase van a ver más ejemplos en este sentido, son fundamentales. Acá dice Iván, ¿por qué el padre no considera de lo que piensa, dice o hace transmitir el bebé no encuentra un límite al deseo? Muy bien, no encuentra un límite en cuanto al amor, sería. Ahora, por un lado es, digámoslo en esta imagen, el padre el que establece el límite, pero por el otro lado, la madre le tiene que hacer lugar, porque también, ¿no? A veces, en esa ferocidad, mi hijo no lo toques, si no te vas de acá. Y eso alguien le puede decir a su pareja, a la maestra, ¿no? Es decir, garantizarle que no tenga límite. Imagínense el estrago que eso significa. Ahora, ahí hay el narcisismo del padre o de la madre y hay un sin límite para ella o para él mismo, fundamentalmente. Y eso se transmite. Profe, entonces Bien, ahora actualmente hay muchos casos en donde los padres no se ponen ellos mismos límites, porque con esto, por ejemplo, en las escuelas que las madres las esperan a las maestras afuera, las golpean, y es algo que se ve normalmente, o que, o sea, ellos mismos, y después eso se replica en los hijos que cuando van a la escuela también se hacen sonar entre ellos, que también hay muchos casos de que salen de la escuela las chicas y se agarran violentamente. el- la falta de límites termina en violencia, efectivamente. Uno piensa que el límite es malo, porque nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Hoy se escucha eso, hoy se escucha eso. Bajo la palabra de libertad, lo que se plantea es un sin límite. Para mí, no para los otros. Los otros sí que se frenan. Para mí, es el máximo nivel de narcisismo. Pero si en Tótem y Tabú la ley fue lo que hizo que dejen de matarse entre ellos. Que digan, bueno, nadie va a ocupar ese lugar, limitémonos en esto. Gracias a eso conforman una cultura. La ley, que el narcisismo se asusta, se enoja, se frustra, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? La ley es la que nos protege y la que nos hace deseantes, ¿no? Pero para eso hay que bajarse del pedestal, ¿no? Para poder pensar
que quizá no es que el otro no me ama, sino que el otro también tiene un deseo por fuera de mí y que probablemente eso sea lo que haga que me elija y construir un vínculo que no sea estragante y que no termine en violencia o interrumpido por cualquier detalle cuando al otro se le ocurre otra cosa. Por eso esto está en estructural. Bueno, podemos dejar acá, me parece, ya estamos sobre, sobre la hora. Profesor, sobre el Profe, parcial, sí, ¿vamos a estar todos en el mismo horario o va a ser una división por la cantidad de alumnos? y no me dijeron nada, pero yo supongo que va a ser todo sobre el mismo horario. Bien, No tengo confirmación de eso, pero va a ser, supongo, sobre el mismo horario. bien. Bueno, ya les había dicho que iba a ser, ¿no? Cómo iba a ser la modalidad del parcial y demás. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Va a entrar hasta este texto, ¿no? El texto siguiente que quedó ahí, que no pudimos avanzar, no. El significante de la barra y el palo no va a entrar. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta, comentario? No. Muy bien. Bueno, espero que... Ah, Iván dice algo, a ver. Profe, ¿podría repetir la modalidad? Disculpe. Va a ser múltiple choice. Puedes repetir del examen, dice. ¿Eso a eso se refieren? Claro, sí. Los otros textos pasamos por todos. En la pregunta de Iván ahí. Bueno, Hola, profe. Excelente. sí, Entendí más o menos. no te Pude escucho. entender lo que más me costó, ¿no? Sí, a ver, ahí se cortado estaba. Adelante. Ahora, Sí, em, no, muy buena la clase y pude entender lo que me costaba a mí entender. Era la parte del yo, eh, lo que explicó al principio. Y no entendí. bueno, me alegro. Ahora cuando vuelvan después de ver estas clases o escucharlas las que tuvimos, vuelvan a leer los textos, seguramente van a ir encontrando más cosas. Bueno, Profe, sí, eh, le quería preguntar si esta clase la puede subir al Moodle, porque no sé si hay compañeros que no pudieron estar hoy bueno, conectados. la voy a subir. La voy a subir. Así la pueden escuchar Gracias. también. Bueno, espero que se mejore la situación climática, que eso sí que es complicado. Y bueno, mucha suerte para estos días de estudio. Nos encontramos el jueves que viene. Espero que nos encontremos ya en caos. Suerte. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.